Bienvenidos, hoy es martes de mediación y como todos los martes te traemos temas jurídicos que son de tu interés. El día de hoy estoy aquí en el estudio del Palacio de la Cultura y Comunicación con mi compañera Mireya. Mireya, bienvenida. Sí, gracias. Y bueno, pues el día de hoy les traemos un invitado, un súper invitado. Su nombre es Roberto Rubalcaba. Él es asesor jurídico administrativo en materia de protección de datos personales. Así que quédate, va a estar muy padre la entrevista. Bienvenido, Roberto. Diana, muchísimas gracias, Mireya. Igual. Bienvenido. Amigos, bienvenidos. Pues vamos a sacar provecho de este tema. Excelente, muy bien. Vamos a ver también en la pantalla algunas imágenes conforme pasa la entrevista. Así que, Roberto, platícanos. Nos ibas a platicar sobre el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Sí, que ha sido todo un caso, ¿verdad? Desde que Totalmente. salió la protección de datos personales. Sí, aquí es un punto importante aclarar que para muchas personas parece que esto es algo nuevo, realmente no lo es así. Es una normatividad que ya tiene prácticamente 7 años de que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, 5 de julio del 2010. Y que no parece tanto porque como que no ha habido la difusión adecuada o la información. Yo pienso que sí ha habido la información y la difusión, nomás que como es algo que no lo alcanzamos a entender, Ajá, es eso. pasa desapercibido complejo. y lo hemos relegado. O hay otros temas que lo han opacado y no se nos ha, no nos hemos dado la tarea de identificar. Esto tiene que ver, amigos, con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, ¿verdad? Y eso en un momento más lo estaremos viendo ahí en pantalla. Podemos comenzar con la primera diapositiva, y es, para poderlo entender, Diana, Mireya, podríamos hacer una descripción exegética de lo que es el tema. Ajá. Háblese de una manera literal. Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Si logramos entender esto, vamos a saber cuáles son los alcances jurídicos y los riesgos a los cuales estamos expuestos, ya que esto va en dos vertientes. Una, sobre las empresas, negocios o personas que manejan, recaban datos, y dos, la parte de nosotros como usuarios, como dueños de nuestros datos personales, que podemos hacer valer nuestros derechos en cualquier tiempo y lugar. Sí. Entonces, tenemos ahí, dice, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Hay esas iniciales LFPDPPP. Sí, para ¿Qué es lo empezar que está largo significa? el título. El nombre es un poquito largo, ¿no? Dice, ahí nos vamos a quedar. Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y nos vamos a ir palabra por palabra de una manera rápida. Siendo ley, no es un producto al cual nosotros podamos decir, me interesa o no me interesa, quiero o no quiero. Tiene Siendo que una ser. norma, es un decreto y hay que cumplirlo, no hay opción. Federal es de ámbito y de cobertura nacional. No hay ninguna entidad federativa, un estado que diga, aquí en Colima no aplica, en Jalisco tampoco. No, prácticamente a nivel nacional en todos los estados, desde Tijuana hasta Cancún, todos. Ley federal de protección de datos personales. La protección es obviamente cuando nosotros en una actividad comercial que vamos a comprar algún aparato o hacemos un negocio, facturamos o simplemente vamos de vacaciones, o sea, cuando realizamos compras de productos, bienes y servicios, casi siempre otorgamos nuestros datos personales. Entonces, la protección es que ahí hay que pedirle o exigirle a ese proveedor de productos, bienes y servicios que los datos que nosotros estamos proporcionando tengan nosotros la garantía de que van a ser utilizados con buen fin, que no van a ser utilizados o vendidos a otras personas, o que simplemente van a estar resguardados y custodiados de una manera correcta. La protección de los datos personales. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales, amigo, no es otra cosa más que cualquier información relativa a una persona identificada o que puede ser utilizada para identificarle. Esto es bien claro. Sensible. Sí, aquí se dividen, se tipifican en dos grandes grupos para entenderlo. Okay. Datos personales de identidad y datos personales sensibles. Esa clasificación o tipificación obedece al tipo de datos que vamos a manejar en cualquier negocio o empresa. Pero también obedece al tipo de datos que si estuvieran involucrados en algún ilícito, en una falta, obviamente la sanción va a también estar dividida en ese tipo de clasificación. En estas dos los datos ramas. Personales de identificación, estamos hablando que son los datos
que nos identifican. Por ejemplo, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, el RFC, la huella digital, la firma autógrafa, la imagen en foto, la imagen en video, hasta la misma voz es un dato personal de identidad y corresponden al primer grupo. El segundo grupo son los datos personales sensibles. En los datos personales sensibles, ahí estamos hablando de que puede ser desde los datos financieros, de lo que son los datos patrimoniales, o sea, ingresos, egresos, tanto personales como del negocio, las cuestiones de prácticas y preferencias sexuales, origen racial o étnico, el estado de salud presente, pasado y futuro, afiliación y opiniones tanto políticas como sindicales. Entonces, es información más delicada que aborda la esfera más íntima del individuo y que lo puede poner en alto riesgo. Háblese de la información del estado de salud que ponemos en los expedientes clínicos. Si cae en manos equivocadas, puede llevar a un alto grado de exclusión o de vulnerabilidad para la persona. Los financieros, extorsión, robo, secuestro o incluso hasta asesinato. O sea, es una información más delicada, más riesgosa. Sí. Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Los particulares no es otra cosa más que la iniciativa privada, personas físicas y personas morales. Ahora sí que las tenemos identificadas como personas físicas con actividad empresarial, que son aquellas personas que hacen empresa o negocio sin la necesidad de socios. Y la Secretaría de Hacienda así los tiene tipificados, personas físicas con actividad empresarial. Pero también tenemos a las personas físicas con actividad profesional. Aquí caben médicos, arquitectos, contadores, abogados, notarios, todos los profesionistas. Y las personas jurídicas o morales, asociaciones, sociedades, agrupaciones, incluyendo, como están identificadas, las SADCB, las SC, Sociedad Civil, las AC, Asociaciones Civiles, las SDRLDCB, las SAPIDCB, en fin, todas las agrupaciones que están integradas como personas morales o jurídicas ante Hacienda. Okay. ¿Sí? Y aquí caben desde las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. O sea, prácticamente, ¿quién es quien tiene que cumplir? Todos. Si en una empresa, negocio o persona recaba datos personales de sus clientes, de los proveedores o hasta de los mismos empleados o colaboradores, estamos obligados a brindar una garantía de decirles que sus datos están protegidos, que no van a ser utilizados para finalidades diferentes y que van a estar resguardados y protegidos. Y a su vez, nosotros como usuarios tenemos el derecho de poderle exigir precisamente esas situaciones a nuestros proveedores, que no vendan nuestros datos, que no nos hablen a deshoras para vendernos, o que si compraste un teléfono celular, ahorita estás en una marca y a la segunda semana o a la siguiente semana ya te están hablando, oiga, quédese con nosotros. ¿Qué pasa con eso? ¿De dónde? Yo siempre me he preguntado, ¿de dónde sacan el teléfono? Tú estás bien a gusto con una compañía, la compañía azulita, y de repente te hablan los molestándote de la compañía verdecita y te dicen, oye, que cámbiate, y si te vienes te doy un equipo y que si no sé qué, ahí qué pasa. Aquí se supone, en teoría, o sea, una cosa es la teoría y otra es la realidad. En teoría es de que los datos van a estar resguardados y protegidos, pero la realidad es que pues hay un tráfico indebido de las bases de datos. Porque como que abrimos una cajita de Pandora cuando salió la Ley Federal de Protección de Datos. Sí. Yo creo. O antes era común, eran prácticas comunes, pero que hoy en día que ya están reguladas, se hicieron más notorias, ¿no? Las pusimos en el aparador. No era tan fácil, más bien eso, No era tan fácil también. No era tan fácil, pero sí, por ejemplo, en algunos avisos de privacidad sí está establecido en que van a usar tus datos para promoción. Y no, como no los leemos, nada más le aceptamos. Sí. Igual, o sea, ahorita acabamos de describir qué es la ley, cuáles son sus alcances. Obviamente, si no cumplimos con lo que marca la normatividad, estamos expuestos a una multa o sanción. Igual podríamos regresar a la diapositiva anterior, la que tiene esferitas. ¿Sí? Ahí vemos que todo esto que acabamos de hablar, ¿qué es lo que debe de hacer una empresa o negocio? ¿Sí? Aquí son 5 elementos. El primero es la esfera superior, dice, es tener un aviso de privacidad. En ese aviso de privacidad, que es un documento que lo elabora el sujeto obligado, la empresa o negocio, y ahí se debe de plasmar
qué datos son los que vamos a recabar, para qué los vamos a recabar, cómo los vamos a custodiar, qué datos específicos son los que tenemos que tener en control para el ejercicio de la actividad comercial, y eso lo tenemos que dar a conocer, tiene que estar a la vista. O sea, cuando nosotros llegamos justo antes de entregar nuestros datos, antes de proporcionarlos, de registrarnos, de inscribirnos en la escuela o en el gimnasio o en cualquier otra actividad, lo primero que tenemos que consultar es el aviso de privacidad. Sí. En ese, ahí vienen todas las cláusulas a las cuales se está comprometiendo la empresa y cuáles son nuestros derechos. Entonces, es un derecho de exigirle a la empresa que nos muestre su aviso de privacidad. Sí. ¿Sí? Esa es en una primera instancia. La segunda es que esos avisos tienen que estar redactados con una serie de principios de protección, del principio de licitud. O sea, quiere decir que esto tiene que ser recabado de manera lícita, sin engaño, sin extorsión. O sea, porque muchas veces pensamos, y esto sucede todo, y ahorita en vacaciones, muchas veces vamos a la playa y con tal de que se nos vendan un tiempo compartido, andamos en el malecón o algo así. Y hay muchos que se encargan, le llaman liners, de estar recabando datos o haciendo invitación. Oiga, si quiere ganarse un viaje en el parachute o la cena o esto, pues sí, nos llevan a que proporcionemos los datos. O en las plazas, Contéstame esta encuesta, ¿no? Y ya ahí es así donde... es. O vamos a las plazas comerciales y la rifa del auto, ¿no? Entonces, muchas veces la plaza comercial pues no hace Nada. lo que es su denominación comercial, no hace comercio. Los locales sí hacen el comercio, pero la plaza está organizando la rifa y por tal cantidad de dinero tú estás generando unos datos y porque tienes tú la intención de que te vas a ganar el auto, dejas tu teléfono, tu correo reales. Entonces es una base de datos calificada, pero si la plaza comercial no hace negocio, ¿para qué quieres los datos? Los datos que estamos otorgando en el boleto. Entonces, ¿a quién se les va a transmitir? ¿Quién lo va a recibir? O sea, aquí Pues estamos yo hablando nunca de me gano todo eso. nada porque nunca pongo mis... Sí, no, pero Al la bebé plaza por comercial, ¿a eso. quién se los va a dar? ¿A la tienda comercial, al gimnasio, a quién? ¿A dónde van a parar nuestros datos? Y después Sí. nosotros nos admiramos de por qué nos están llamando. O en las redes sociales. O sea, aquí es otro asunto. O sea, como traemos la Bombardeo euforia y de estamos tan correos. enamorados de las tecnologías, muchas veces con tal de whatsappear De tener más o de amigos. mandar los likes Santo o Dios. simplemente estar conectados en red, no leemos, abrimos nuestro perfil y no leemos las cláusulas, nomás le damos el botoncito Exacto, de aceptar exacto. términos Eso y pasa condiciones siempre. y nos estamos despersonalizando, le estamos dando el permiso para que puedan mandarnos información y obviamente todos los contenidos pues ya son de las redes sociales, nuestras fotografías, nuestros posts, pero nos está dejando en un punto vulnerable, porque una, ya tiene nuestra información sensible, y dos, después estamos nosotros publicando, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos publicando, porque ahora en vacaciones estamos en la playa, estamos divirtiéndonos y estamos posteando, pero le estamos mandando un mensaje a los delincuentes de que la casa está vacía. Ajá. ¿Sí? Y entonces llegamos y sorpresa, nos vaciaron la casa. ¿Sí? O también le estamos mandando un mensaje de que traemos dinero, de que andamos en el antro, de que fuimos al parque, que compramos esto, que compramos aquello. O sea, realmente nos estamos poniendo en el aparador para decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, Hola. vengan a asaltarme, a robarme, secuestrarme o demás, ¿no? Entonces, Claro. y también mucha la suplantación de identidad. En ocasiones contratamos, nos llegan los cobros de un crédito que no contratamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la precaución de que la correspondencia que llega a nuestro domicilio la tengamos en un buzón y con un candadito bajo llave. El cartero llega y la tira al piso ahí en la cochera, entonces cualquier persona puede llegar, levanta el estado de cuenta o la identificación, ya sabe cuánto tenemos en el banco o ya sabe cuál es el dinero y con eso es suficiente para ir a contratar un crédito que después nos empieza a llegar esa información. Entonces, hay varios elementos más. Requerimos el aviso de privacidad, establecer las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. Necesitamos tener un encargado de datos personales y demás. O sea, son varios elementos que si no los cumplimos nos puede llevar a altas multas, graves multas. Mira, ahí lo tenemos en pantalla, tenemos el aviso de privacidad, los principios, el ejercicio de derechos ARCO, el encargado de datos personales y la esfera roja, como ahora sí alerta, multas y sanciones si no cumplimos con todo lo anterior. ¿De qué estamos hablando? Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que las relativas al aviso de privacidad. Una empresa, pasamos a la siguiente, una empresa que no tiene un aviso de privacidad, Una más. si no lo tenemos, si lo tenemos mal redactado, si está incompleto o simplemente ¿a qué podemos estar expuestos? A una multa o sanción que va del orden desde los 100 días de salario mínimo
hasta los 160,000 días de salario mínimo. Por no tener el aviso, por tenerlo incompleto, por estar desactualizado, por no permitirle el acceso a un inspector que vaya a checarlo. Entonces, esto puesto en dinero, el salario mínimo está en 80 pesos. 100 días son 8,000. Hasta 160,000 días de salario mínimo, estamos hablando, son 12,800,000 pesos. O sea, la multa podrá ir desde los 8,000 pesos hasta los 12,800,000. Sí se han aplicado, Roberto. Tenemos 4 años de que la autoridad, que es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas y Protección de Datos, se ha dado a la tarea, porque sí, no es un supuesto de algo que vaya a suceder. Desde hace 4 años se han estado imponiendo las multas a las personas o empresas que infringen y cometen algún ilícito. Y hay muchos casos de los que podemos hablar. Desgraciadamente el tema es bastante amplio y el tiempo que tenemos aquí con ustedes, amigos, es muy corto. Por eso tenemos que hacer más cápsulas. Estoy haciendo Sí. lo más concentrado toda esta información. Sí. Pero, fíjate, la multa que acabo de mencionar es nada más en tratándose de datos personales de identidad. ¿Recuerdas que los clasificamos en Sí, dos? sí. Los de identificación, y cuando Así están es. involucrados datos personales sensibles, el estado de cuenta, el número clave de transferencia bancaria o tus datos financieros de la empresa o patrimoniales o de salud, ahí ya son datos sensibles. La multa o sanción que se aplica se va Es más alta. al doble, de 200 días a 320,000 días, o sea, de 16,000 pesos hasta casi un poco más de 26 millones de pesos. Y ahí no para la cosa, porque esto es nada más con una sola persona que se llegue a inconformar, que es muy fácil hacer una llamada al 01800 TEL INAI o meterse al sitio web www.inai.org.mx. Ahí van a encontrar una serie de aplicaciones. Hay una aplicación que dice protección de datos. Uno le da clic ahí y se habilita una ventana donde en un recuadro en blanco, de forma libre, uno puede hacer su denuncia. Es decir, yo, Roberto Rubalcaba, estoy denunciando a la fábrica Tres Patitos porque no tienen aviso de privacidad, me están mandando publicidad que yo no solicité y no tienen mi consentimiento para mandarme información. Con eso es suficiente y se inicia un procedimiento jurídico. Hay una investigación, viene un inspector, checa eso, y si realmente se ratifica que hay la comisión del delito, por lo tanto se sanciona. ¿Y hay una compensación para el afectado? Para el afectado no. No. La multa es el castigo, es por haber cometido la falta. Sí, pero aquí es algo bien interesante. Hablamos de derechos. O sea, hay obligaciones para las empresas que tienen que prestar lo que ya hemos estado hablando, pero nosotros como usuarios tenemos derechos. Derecho a que se nos resguarde nuestra identidad, que se nos protejan nuestros datos, pero también si se nos llega a afectar en nuestra intimidad, en la parte de la información o de nuestros datos personales, si se sanciona a la empresa, obviamente tenemos en un testimonio una denuncia que obviamente procedió y cae en una sentencia. Al tener esa sentencia ya es una prueba calificada, por lo tanto nosotros podemos ir a un juzgado de lo civil e interponer una segunda denuncia, pero ya para resarcir el daño moral o el daño que se nos haya causado por ese delito. Entonces, aquí las empresas o prestadores de servicios que pretendan hacer mal uso de los datos, se la tienen que pensar mucho, porque las multas ya vimos que son muy graves. Sí. Y dos, pues se arriesgan a tener una segunda multa. Ahora por el juicio de resarcir los daños y perjuicios. Entonces, en este caso, pues sería doble. Y aquí estamos hablando de que ahí sí, todo lo que se recabe de esa denuncia, pues ya es para la persona afectada. Para el afectado, ok. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué más podemos ver? Aquí seguimos viendo las presentaciones. Bueno, en cuestión de las sanciones, ahí no para la cosa. Si queremos seguirnos asustando un poquito más, o sea, ese es con respecto a que tenemos la afección de una sola persona con un negocio. Sí. Pero los datos personales de manera individual. Cuando hablamos de las bases de datos, o sea, todas en su conjunto, y hay un tráfico indebido, que es lo que platicábamos al inicio de esta cápsula, ¿sí? Cuando se vende, cuando hay un fin de lucro, ahí ya no es la multa económica solamente, sino ya es una pena corporal, que va de los 3 meses a los 3 años de prisión cuando hay un tráfico indebido de los datos. Y tratándose de datos personales de identidad. Cuando son sensibles, la multa se va al doble. Va En de todos los los 6 casos. meses
hasta los 5 años de prisión. Y ahí no para la cosa. Cuando hay la reincidencia, cuando no se ha corregido la falta y se vuelve a cometer el ilícito de manera reiterada, lo que haya sido impuesto podrá irse incluso al doble. O sea, imagínate si nos tocó la multa de los 25 millones de pesos, pues ahora con la reincidencia se va a 50. A 50. Si nos tocaron 5 años, ahora se van a 10 años. Entonces es bastante complicado. Sí. Ahora, antes de que se nos termine el tiempo, a todos ustedes amigos, lo que nosotros hacemos como despacho de asesoría jurídica, hacemos lo que es la protocolización, les ayudamos a todas las empresas y negocios a cumplir de una manera cabal con la ley. Y ahora sí, si me lo permiten, Claro, adelante. podremos hacer una invitación a todos ustedes, si requieren una asesoría personalizada, a todas las personas que se comuniquen con nosotros, ya sea vía teléfono o a través del correo electrónico, una asesoría totalmente sin compromiso, ¿sí? De saber cómo cumplir, saber si tú eres un sujeto que está obligado a cumplir con la ley o cómo cumplir, y nosotros te podemos ayudar. Es una asesoría totalmente sin costo. Pero eso es importante, y ya posteriormente quien decida el asesoramiento personalizado, pues ya le haremos una propuesta bastante interesante. Wow, bueno, Sí, pues pero de súper. inicio tenemos ese regalo para todos ustedes, amigos. Contactos, ¿a dónde se Excelente. pueden comunicar para obtener esta asesoría? Inmediatamente pueden empezar a mandarnos un mensaje, ya sea de WhatsApp o de texto, o un correo electrónico al teléfono 33 17 32 62 87. Les repito, 33 17 32 62 87. Y el correo electrónico es muy simple: avisodeprivacidad@live.com. Aviso de privacidad, todo en minúsculas pegado, aviso de privacidad @live, con V, con B pequeña, live.com. Ya está, ahí Muy ahorita está bien. apareciendo en Sí, ya lo pantalla el tenemos ahí en teléfono. pantalla, ahí lo tenemos. Y ahorita nos ponen también el correo. ¿Y de manera física pueden visitarles? Sí, pero normalmente hacemos ese servicio personalizado, lo hacemos en sitio. O sea, Bien. vamos Sí. A su hasta empresa. donde está. Obviamente, si nos están hablando de fuera de la ciudad, lo podremos hacer vía videoconferencia, por Skype o por algún otro medio. Excelente. Muy Pues bien. también es un tema muy extenso, un tema también complejo, porque abarca muchas cosas, que yo sé que las diapositivas que nos trajo Roberto, pues no las alcanzamos a ver todas. No. Entonces, Diana, ¿qué toca? Que toca, Invitarlo otra pues, vez. que a lo mejor va a haber otra segunda parte, y que por supuesto no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Pues ya vieron que la invitación es a toda la República, Mireya, Sí, yo diría que deberían de aprovechar. claro. Si no, ya vieron la sanción ahí. a En ver este cómo espacio les les va. estamos poniendo todo en bandeja de Ya plata. sé. Y muchas personas o negocios dicen, bueno, es que a mí no me va a pasar, pero la verdad es que está sucediendo, no son supuestos. Sí. Las multas ahí están, y puede ser por no tener el aviso, por no tener los protocolos de ejercicio de derechos ARCO, o simplemente por no recabar el permiso, el consentimiento de las personas para el uso y manejo de sus datos personales. Así es. Entonces, ahí sí les podemos mandar mucha información, podemos darle una asesoría más amplia y totalmente gratuita. Les vuelvo a repetir esa promoción, aprovechenla, créanmelo, esto vale la pena. Muy bien. ¿Tiene vigencia la oferta? El resto de agosto, sí, Excelente. Ya o sea, está. prácticamente La 20 mitad. días, o sea, los 20 próximos 20 días, días sí. estamos disponibles. Así es que aprovechala, mándenos un correo, un WhatsApp o simplemente llámenos vía telefónica para efecto de proporcionar los datos. Nosotros nos contactamos con ustedes y les damos esa asesoría. Ya les decimos qué es lo que hay que hacer, Sí. qué es lo que no hay que hacer y cómo cumplir de una manera correcta con Y la que ley. digan que vieron a Roberto en Previdere TV. Sí. Evidente. Y un saludo cordial a mi gran amigo Eric Manuel Alvarado. Gracias por su invitación. Gracias, Excelente. Diana. No, Mireya. aquí están las Aquí puertas estamos a sus abiertas, órdenes. Roberto. Para que nos visite otra vez, Sí. ¿no, Roberto? Con Sí. todo gusto. Muy bien, bueno, pues gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Previdere Lex. Nos vemos en Facebook y en YouTube para que sigan viendo esta y otras entrevistas. Gracias allá en cabina. Nos vemos. Hasta la próxima.